La salud se ha convertido en un verdadero negocio lícito o ilícito, pero que es un negocio, es un negocio. La palabra salud se escribe ahora, pero con la S del signo pesos, ya sean los gobiernos, ya sean los gobernantes, ya sean los políticos de buscarle solución a este problema, ya sean los médicos, las enfermeras, las industrias farmacéuticas, los que fabrican medicamentos, las farmacias, las clínicas, los hospitales, los laboratorios, etcétera, 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 y hasta los que fabrican brebajes, pomadas, ungüentos, pócimas, y hasta los que llaman remedios naturales. Todos ven en la salud de la humanidad la manera más rápida de enriquecerse y conseguir dinero lícita o ilícitamente. Mejor dicho, la salud de hoy en día es la peor trama de la corrupción que como un cáncer está carcomiendo todas las bases de la sociedad, y hasta el juramento de Hipócrates pasó a convertirse en el juramento de Satanás, en donde si no tienes dinero para que te atienda un médico, una enfermera, o en una clínica, o en un hospital, te mueres, porque nadie te va a atender. La salud hoy en día es el mayor fortín burocrático y de corrupción de los gobiernos, así sean municipales, locales, departamentales, estatales o nacionales. Repito, la salud es el mayor fortín burocrático y de corrupción de los gobiernos municipales, departamentales o nacionales de Colombia y de la mayoría de países latinoamericanos. Y es que es tan grave y dramático este entramado demoníaco y diabólico de la corrupción en la salud hoy en día, que hasta te matan, te dejan parapléjico o discapacitado de por vida, etcétera, etcétera, por hacerte una intervención quirúrgica que no necesitabas, y que cuando acudiste al médico para solucionar el remedio para tu cuerpo, esto resultó, de verdad, el refrán que dice que resultó peor el remedio que la enfermedad. Porque claro, si vas sano, te enferman, te recomiendan una intervención quirúrgica, te recomiendan exámenes, te recomiendan colonoscopias, una cantidad de situaciones que hace años no se veían, pero las hacen o te obligan a hacértelas si vas a un chequeo y sales enfermo de una clínica o un hospital o donde te hicieron el examen de un médico, porque resulta que todos ven allí la manera de la mermelada y del contrapunteo entre laboratorios médicos y, repito, en esta trama demoníaca y diabólica de la corrupción, en donde te mandan exámenes sin necesitar. Pero claro, como hay que pagar, ahí está el dinero, y claro, hay que repartirlo, hay que enfermar al que está sano, hay que mandarle exámenes y laboratorios y recomendaciones y medicinas, porque es, repito, una trama diabólica entre productores de los medicamentos, entre laboratorios, entre médicos, entre clínicas, entre los gobiernos. Mejor dicho, solamente Dios puede solucionar esta situación. En los países latinoamericanos, pero muy especialmente en uno que se llama Colombia, la situación es todavía más dramática y grave, porque los dineros del gobierno destinados para la salud han desaparecido. Mejor dicho, se los han robado, y nadie da razón dónde están estos trillones, billones y miles de millones de pesos que estaban destinados para la compra de medicinas, para el funcionamiento de hospitales y clínicas y para pagarle a médicos o enfermeras. El horror, el horror, el horror. De allí que en este momento que yo estoy hablando y que usted me está escuchando, un niño
o una niña se está muriendo por falta de un medicamento, o un anciano o una anciana está pasando a la eternidad antes de tiempo, porque después de 2 años de implorar que lo atendieran para hacer un examen, para que lo atendieran, primero se murió antes que lo atendieran, y a esta hora hay millones y millones de colombianos haciendo largas filas en cada uno de los más de 1.000 municipios que tiene este país, suplicando, clamando, rogando casi de rodillas que les den una medicina o un medicamento para no morirse. Y mucha atención, porque de esto casi nadie quiere hablar, o si se habla es especulando y vuelven toda una politiquería. Pero la situación es esta: oficialmente las cifras son aterradoras en los últimos años, donde han muerto y a esta hora están en los sepulcros porque no les dieron el medicamento que necesitaban para atender una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Y están dónde? En los sepulcros. Y hasta hace pocos años estaban todavía vivos. El horror, el horror, el horror. ¿Y qué dicen los representantes del gobierno encargados de esto? Nada. El uno culpa al otro, el otro culpa al uno, y al final, repito, nadie da razón de los miles y millones de pesos que se han perdido, que se han extraviado, que se los han robado, y no tampoco le buscan solución a este grave problema. Mientras que, repito, millones y millones de enfermos deambulan por las calles de Colombia, suplicando, clamando, implorando que alguien se apiade de ellos y les dé una medicina para su dolor, o que alguien los atienda en su enfermedad y que les evite morir antes de tiempo, porque claro, nadie se quiere morir, por favor. Y hasta las ambulancias que van a recoger un paciente, una persona accidentada, una persona que requiere urgentemente transportarla a un sitio, un hospital, una clínica, pues estas ambulancias se estrellan, pero no porque van corriendo a gran velocidad tratando de auxiliar a alguien, no, porque hay competencia entre estas empresas que prestan el servicio de ambulancias, todas que pensando en el signo pesos, porque repito, la salud se volvió un negocio por donde usted la mire hoy en día, y solamente Dios, solamente Jesucristo nos puede ayudar en este momento dramático que está padeciendo la salud en Colombia y en la mayoría de países latinoamericanos donde me escuchan. Pero es que, como lo decía antes, esto de la salud se volvió un problema existencial para la gente pobre o que no tienen recursos económicos, porque claro, como no tienen con qué pagar los altísimos costos que tienen hoy en día la mayoría de medicamentos o lo que cobran médicos y especialistas, pues entonces, ¿qué? Se tienen que morir, se tienen que morir. Porque como decimos, si no tienes dinero, no te atienden. Y hay una cosa más grave, volviendo al tema de Colombia. ¿Cómo les parece? A los pensionados, a los jubilados que forzosamente les sacan cada mes, les deducen cada mes de su pensión el dinero correspondiente a la atención médica, a la atención de salud. Estos dineros tampoco aparecen, se los robaron. Los dineros de la salud de los pensionados, de jubilados, en un país que se llama Colombia no aparecen los dineros. ¿Por qué? Porque el jubilado va a que lo atiendan. Y en el 99.9 de los casos dicen, no, es que la EPS no ha pagado. La EPS no lo puede atender. En un hospital tampoco lo pueden atender porque usted no está afiliado, y no está afiliado porque no ha pagado, y no ha pagado porque la plata que tiene de la pensión, de la deducción de la pensión, de la jubilación, se la robaron. Así de sencillo, porque es que se desapareció el dinero. Entonces es un problema grave, un problema que solo tocan los políticos en la época de elecciones, que repito, el uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al uno. Y entonces, ¿qué pues? Me voy a morir.
Necesito una pastilla, necesito un remedio, necesito un medicamento. Dejen de discutir y busquen una solución o capturan a los bandidos y llévenlos a la cárcel. Pero eso hay que buscarle una solución al problema de la salud de Colombia. Mucho bla, bla, bla. Mucho tilín, tilín y la gente se está muriendo. Se mueren hasta esperando las medicinas. Hemos oído las noticias de personas que se desmayan, de una señora pues que falleció, le dio un infarto tratando pues por meses y meses, bendito sea Dios, que le den una pastilla o reclamando la medicina de un minusválido que no puede ir a hacer la fila. O si va al minusválido y a hacer la fila, pues hasta se muere allí esperando el medicamento. Pero por Dios. Pero como periodista lo digo, yo creo que este problema es mundial. Es mundial este problema de la salud. No en la misma escala o tan aberrante como la situación de Colombia. Pero, por ejemplo, en los países europeos o en los países como Estados Unidos, si no tienes dólares, si no tienes euros, prepárate para morir. Si no tienes dinero, porque nadie te va a atender. Hasta la sacada de una muela vale miles de dólares o de euros. Y es que a propósito, esto de la salud dental también se volvió tremendo negocio. Porque si tienes una enfermedad dental o periodontal y no tienes suficientes recursos económicos, se te van a caer los dientes y te vas a quedar sin dentadura y ni siquiera postiza porque el costo de las prótesis están altísimos. Hombre, pero es que esto hace años no se presentaba y hay que tocar este tema porque somos periodistas no de ayer, de hace 60 años y podemos y tenemos autoridad para hablar que esto no se presentaba antes, pero es que ahora es el descaro del descaro, porque repito, en el tema dental, pues los odontólogos y las clínicas odontológicas también descubrieron que la salud dental es otro negociazo y la manera de conseguir mucho dinero aprovechando la necesidad de quienes tienen estos millones, ven en ellos o son millones los pacientes. Y que cuando uno les hace el reclamo queda dulce. No, es que la medicina está muy costosa. Entonces vamos a los laboratorios. Los laboratorios, ¿por qué producen esto tan costoso? No, es que los medicamentos han subido. Han tenido un reajuste del 900%. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué tanto reajuste en tan poco tiempo? Esa es la situación de hoy en día. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, incluyendo los que manejan la salud. Estos sí que pues están determinando cuándo se muere uno o cuándo no se muere uno. Y vaya uno a investigar si esto que pasó hace años, siempre nos quedó la inquietud del tal COVID-19 y que ahora cada año sacan el COVID-20, el COVID-21, cada año el COVID-22, 23, 24, 25, cada año sacan una variante. ¿Cómo les parece si detrás de eso no habrá un negocio? Porque lo debe de haber. Claro, al ver uno esta situación de que todo lo de la salud se ha vuelto un negocio, póngale la firma, como decía un colega hace muchos años, póngale la firma que esta situación de los COVID y las variantes de los COVID, si detrás de esto o de toda esa cantidad de vacunas que se inventaron y que tienen costos y que los gobiernos las cobran y las farmacéuticas las cobran y que entonces deme aquí la tajada y que deme esto y que yo le doy lo otro y que póngame a funcionar esto y deme plata, todo es dinero, dinero y dinero y tendrán que responder ante Dios, porque Dios solamente está observando, Dios solamente está mirando y como Él es justo, un día hará justicia de todos los que mataron o enviaron a los pacientes a la eternidad antes de tiempo porque no los atendieron o los atendieron con medicinas que no eran necesarias y los mandaron para la eternidad. Vamos a una pausa y vamos a decir qué dice Dios a los médicos, a los farmacéuticos, a la mafia de la salud. ¿Qué les dice Dios? ¿Y qué nos dice Dios a nosotros, los desamparados de la salud? No se vayan, ya regresamos.